A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Pues estamos y hemos estado discutiendo estas semanas acerca de la breve carta de Pablo a Tito. Las cartas tanto de Timoteo como de Tito son fascinantes desde la perspectiva intergeneracional. El día de ayer teníamos un magnífico desafío hacia la iglesia para que ejercitásemos el discipulado, el mentoreo. Y estas cartas son de Pablo a Timoteo y a Tito, dos jóvenes, a los cuales él ha mentoreado y desea que sigan el trabajo. Entonces, son cartas donde la eclesiología o la doctrina de la iglesia brillan de una manera interesantísima, el discipulado brilla de una manera interesantísima, los desafíos y retos y exhortaciones a los jóvenes también brillan de una manera magnífica. Y pues el día de hoy estaremos hablando del siguiente pasaje de nuestra carta de Tito. También, olvidé invitar a nuestros hermanos del toldo a que puedan subir. Hermanos, hay bastante espacio aquí, así que por favor acompáñenos. Su presencia acá es más que grata. Y este pasaje no lo podemos separar del pasaje que estuvimos platicando la semana pasada. Van entrelazados, al igual que todos los demás pasajes, pero estos dos específicamente van muy unidos. La semana pasada, en la predicación que estuvo a cargo de nuestro hermano Estuardo, veíamos el desafío que tenían estos cristianos confrontando una falsa enseñanza. Y el día de hoy, antes de iniciar, me gustaría compartir un breve asunto, un debate, un dilema, algo complicado que nos hemos enfrentado siempre. Y esto probablemente también era algo que se enfrentaba el apóstol Pablo y los discípulos de Cristo en esa época. Verán, 300, 400 años antes de Cristo, en la Grecia clásica, muchas personas empezaron a cuestionarse el porqué de la vida. Y comenzando pues desde Tales, Parménides, tenemos Heráclito y demás, y compañía, se cuestionaban el porqué, de dónde somos, de dónde venimos, qué hacemos acá. Pero a la par de eso había un contexto político, y el contexto político también era muy complicado. Recordarán primero las guerras entre las ciudades-estado, después son invadidas por los persas y demás. Y en ese desarrollo hubo un grupo de pensadores llamados los sofistas. Los sofistas eran personas que tenían una noble tarea, buscaban enseñar a los jóvenes a la excelencia. Ellos le llamaban la arete. Entonces una persona con suficientes recursos iba a pedirle a uno de estos profesores que pudiese enseñarle a su hijo o a su hija, mayormente los hijos, que les explicara cómo ser excelente. La excelencia en todo. Les enseñaban retórica, les enseñaban gramática, les enseñaban demás. Pero había una situación complicada con la cual se topaban los sofistas. Los sofistas, el arte de la retórica la tenían muy desarrollada, es decir, el arte de convencer y dar un buen discurso. Y en ese arte ellos tenían que ser los excelentes. ¿Por qué? Porque el día de mañana iban a presentarse ante la asamblea y si había un juicio y ellos se tenían que defender ante ese juicio, lo que ellos tenían que hacer era convencer a quienes debían decidir si ellos, por ejemplo, pagaban o no una multa. Entonces lo importante no era tanto si ellos habían sido culpables o no, sino si sabían comunicar bien la idea. ¿Sí se entiende el asunto? O sea, no era tan importante si eran inocentes o no, sino si podían comunicarse y defenderse bien. Entonces, para muchos sofistas, la verdad no era tan importante como, diríamos en buen chapín, la casaca. La retórica era más importante. Y uno de los sofistas dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, no existe verdad y error, sino solo opinión. Y ante estos, un filósofo llamado Sócrates explicó que no era del todo cierto. A él hubo un tiempo que lo acusaron de ser sofista, y es más, esa fue una de las acusaciones principales que lo llevaron a su destino. Él decía
y hacía la separación, y después Platón lo desarrolla más, entre opinión y conocimiento. Y un ejemplo sencillo es este. Si yo el día de ayer conozco una persona que yo por su cantado digo, es argentino, para mí me suena que es argentino. Pero usa palabras que para mí son argentinas, pero si estuviera aquí nuestra querida hermana Vero, me diría, no, no es argentino, es uruguayo. Clarísimo, para mí, yo sé que es uruguayo, pero yo no lo sé. Para mí me suena muy parecido. Entonces yo le digo a mi esposa, yo conocí a una persona argentina el día de ayer. El día siguiente yo platico con Vero y Vero me dice, no, no es argentina, me estás insultando, es uruguayo. No, es broma, yo sé que no es insulto. Y se quieren bastante los argentinos y los uruguayos. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Le voy a decir, yo conocía que él era argentino, pero ahora conozco que es uruguayo. O yo le diría, yo creía que él era argentino. Nosotros usamos creer y conocer de formas distintas. Creemos, e incluso vemos en retrospectiva, yo creía, estaba equivocado. En el momento yo pensaba que era verdad, pero no lo conocía. Porque conocer es una palabra que utilizamos únicamente cuando hay verdad. Y si nos equivocamos, reconfiguramos la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca usamos conocer para algo equivocado en el pasado. Es que yo conocía que 1 más 1 era 3. No, yo creía que 1 más 1 era 3. ¿Se entiende? Creer y conocer eran cosas distintas. Y esa diferencia quiero que la tengamos en mente. Creer versus conocer. Esta complicación se ve en todos los ámbitos de la vida. Los futbolistas, por ejemplo, critican mucho a los comentaristas que sin haber sido futbolistas hablan de mil y una cosas que no conocen. O muchas personas, por ejemplo, yo conocí a una persona que era muy buena dando consejos de maternidad siendo soltera. Y ahí uno puede decir, ¿y será? No sabe tal vez de lo que está hablando. Hay gente que incluso, por ejemplo, utiliza, hay un estudio muy famoso en filosofía, que es ser un murciélago. Y ese estudio es interesante, ¿por qué? Porque nos hace la pregunta, si nosotros estudiamos al murciélago, le evaluamos todo lo posible por haber, habido y por haber, ¿podemos conocer lo que es ser un murciélago? Probablemente no. Porque nosotros podemos conocer acerca del murciélago, podemos saber su funcionamiento, saber cómo utiliza el sonar para volar, pero no sabemos qué es ser un murciélago. Y cuando llegamos a la Biblia y la sana doctrina, siempre surge la pregunta, ¿cuál es la relación entre una sana doctrina y nuestra práctica? ¿Cuál es la razón? En teología utilizamos las palabras ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia es el creer correcto. Ortopraxis es el actuar correcto. ¿Cuál es la relación entre esta ortodoxia, creer correcto, y la ortopraxis? ¿Conocer a Dios y conocer de Dios es lo mismo? Y hay una frase en Génesis cuando se habla de Enoc. Caminó Enoc con Dios. Caminó con Dios. Y en esta pregunta entre el creer y conocer, probablemente la respuesta está en el caminar. Y lo veremos a continuación en nuestro pasaje día de hoy de la epístola de Pablo a Tito. Recordando, antes de leer lo que escuchábamos anteriormente, los maestros en esa época, los falsos maestros, probablemente deseaban prestigio, reconocimiento, influencia, y profesaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus hechos. Lo que veremos hoy no lo podemos separar de su contexto, por ejemplo, del versículo 1:16. Vamos a leerlo. Ya lo parafraseé, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. También anteriormente, en nuestra línea de tiempo en la Biblia, tenemos el pasaje de 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor. Tal parece, primero en el pasaje de Tito dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
entre doctrina y práctica. Y en el pasaje de Timoteo dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe y paciencia. Tal parece que había una interrelación muy cercana entre el creer correcto y el actuar correcto. Y el pasaje del día de hoy es Tito 2, del 1 al 6. Quiero que lo podamos leer juntos. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Lo primero que llama la atención en ese pasaje es el pero en cuanto a ti. Otras versiones utilizan el pero tú. ¿Y ese pero tú a qué se refiere o a qué nos hace referencia o a qué se está refiriendo? Es inmediatamente al versículo 1:16. De estas personas que profesan conocer a Dios, son personas que dicen, yo conozco a Dios, yo conozco qué espera de Dios de nosotros, pero con sus hechos lo niegan. Entonces Pablo le dice a Tito, pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y haríamos bien en preguntarnos, ¿a qué ancianos se refiere? ¿Se refiere a los ancianos de los cuales había estado hablando, de los obispos en el capítulo 1? ¿O se refiere a ancianos en la congregación, ancianos de edad? Y de acuerdo al contexto que tenemos en el texto, se refiere a personas de mayor edad. No está hablando acerca de los obispos. Probablemente en la época un anciano era una persona ya mayor de 50 años. Entonces se refiere a personas mayores de 50 años, otras personas dicen de 60 años. Y hay consejos que les da específicamente. Primero dice, deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Esa última sección la podríamos reformular de mejor manera si decimos sanos en su fe, en su amor y en la perseverancia. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Eso es sobriedad. Podemos irnos un poco más atrás y acordarnos de que los cretenses eran precisamente lo opuesto. Eran personas disolutas, entregados a la glotonería, al vino y demás. Entonces a los hombres se les indica que deben de ser sobrios, deben de ejercer el control propio. Y en la vida de hoy, ¿cuánta falta nos hace eso en la sobriedad de nuestros hombres mayores? ¿Cuántos chicos no han sido marcados de por vida por el alcoholismo de sus padres? O por las malas acciones de sus padres. ¿Por qué? Porque en esa época también recordemos que la estructura familiar, la dinámica familiar se centraba alrededor de la cabeza, el pater familias. Y ese pater familias tenía muchísimo poder sobre la familia. Y eso va muy relacionado con el siguiente versículo, con la siguiente frase. Dice, a ser digno de respeto, en la Nueva Traducción Viviente, o en la Nueva Biblia de las Américas, digno. Y prudente. Prudente es vivir sabiamente. Ahora, en esa época el pater familias, imaginen teniendo ese poder sobre su familia, bien podría utilizar ese poder para aprovecharse, para abusar, para tener control. Y recordaremos que en nuestra configuración masculina nos gusta tener las cosas bajo control. Y aquí es todo lo opuesto. Prudencia. La prudencia es vivir con sabiduría. No vivir, y ojo, a nosotros los varones el orgullo nos pesa. Desde que somos chiquititos, tenemos 10 años y dicen, ¡ay! Miedoso el que no se tira tal cosa. Y van todos los chicos, ¿no?
Y atrás las chicas así como, ¿y estos jóvenes qué les pasa? ¿Estos niños qué les pasa? ¿Verdad? Pero los hombres lo hicieron, ¿por qué? Por orgullo. Un insulto que se le hace a los varones, es que a ti te mandan en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo porque queremos decir, yo soy el que manda, yo controlo. Nos identificamos y nos controlamos de esa forma. Y contrario a ello, el amor que se nos invita a dar no es el amor que domina, que controla y que manipula, sino que se entrega en amor, tal y como Dios se entregó por nosotros. El liderazgo que se espera de los varones es el de ejemplo. Precisamente dice, deben de ser dignos de respeto, dignos de respeto. ¿Cuántas veces los hombres no son dignos de respeto y por ende queremos imponer el respeto? Es un desafío que se nos hace fuertemente. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿por qué hay una enseñanza en cuanto a la conducta si parece que el problema era doctrinal? Probablemente Pablo desde ya está atajando el problema. No puede haber un conocer correcto sin un actuar correcto. Ante estos falsos maestros que querían prestigio y dominio sobre otros, el hombre de la iglesia a la cual Tito estaba llamado era un hombre que dirigía en piedad, en respeto y en prudencia. Y conectado a eso dice, debe tener una fe sólida y estar llenos de amor y de paciencia. En la Nueva Biblia de las Américas dice, debe de ser sano en la fe, en el amor y en la perseverancia. Entonces podemos concluir que la invitación y el desafío al verdadero cristianismo, al creer correcto para el varón, involucra precisamente esto. Y empezamos a preguntar de nuevo, ¿cuál es la relación entre el conocer y el creer? El varón que ha conocido que ha sido tocado por Cristo, es un varón que no coloca su identidad en su hacer, en lo que produce, en lo que controla, sino en quien Él es, por la gracia de nuestro Señor. Y ese creer correcto va entrelazado con el actuar correcto. Hay otro desafío también, tenemos 4 desafíos, porque esos son retos intergeneracionales. Tenemos primero el de los varones, ya lo platicamos. Pasamos al siguiente, hay un consejo también a las mujeres. Dice lo siguiente, asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Ahora, hay una cuestión contextual ahí que es importante recordar. A las ancianas en la época, recibían mucha burla, eran ridiculizadas. En las comedias, había comedias en la época, ¿no? Obras comédicas. Y eran objetos de burla, especialmente en lo relacionado con el chisme y el hablar disparates. Se les burlaba y se les hacía escarnio por ser frívolas o víctimas de cosas triviales. Ahora, ¿por qué una anciana podría ser calumniadora? Porque su objeto y propósito de vida no iba a radicar en el gran y maravilloso plan de Dios, sino su vista estaría en las cosas de la tierra. Entonces tenemos el desafío directo a las mujeres ancianas. Dice, deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Parece que en la época había muchos falsos maestros que, digamos, aprovechando que algunas mujeres quedaban en casa y iban a echar el cafecito mañanero. Bueno, no viene el cafecito obviamente, pero la bebida mañanera con otra amiga en otra casa. ¿Y qué hacían en esa casa? Calumniar, pasar chismes, te enteraste de qué pasó con fulana, con sutana. Y también en esas casas llegaban hombres a enseñarles esta nueva doctrina. Y esa nueva doctrina le daba valor a la mujer. Y decían, bueno, ahora ya no soy solamente una mujer que está en casa, ahora soy una mujer que tiene un conocimiento especial. Y ese conocimiento les daba una nueva razón de existir. ¿Por qué? Porque había un vacío.
Y ante ese vacío, Pablo les dice, no debe de ser así. En la Nueva Traducción Viviente dice, primero deben de vivir de una manera que honre a Dios, no deben de calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deben de enseñarles a otros lo que es bueno. El amor que ellas habían recibido de Cristo las debía constreñir, las debería de mover a impactar a todos a su alrededor. Y saben, esto va muy relacionado con otro mandato que les da el apóstol Pablo y que va en conexión con lo que nosotros aprendíamos el día de ayer. Las mujeres debían de entender que ellas jugaban un rol clave al igual que los ancianos en la iglesia. Clave. ¿Cuál es ese desafío clave que tenían? Veamos la siguiente parte. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé, estimados hermanos y hermanas, que generalmente decimos a una mujer mayor, hermana, tienes un rol clave en la oración. Y claro que sí, son intercesoras guerreras en oración. Guerreras. Y aquí hay muchísimas guerreras de oración. Pero ¿saben qué? De acuerdo al consejo que nos da Dios por medio de su palabra, el rol de las mujeres mayores no queda ahí. Con el perdón de la palabra, hay un potencial enorme que se desperdicia si queda únicamente ahí. Dios espera que las mujeres mayores sean mentoras. Mentoras de otras mujeres. De mujeres que tal vez tienen 30, 40 años. O de mujeres jóvenes. Ahora esto es un desafío. Esto va para las mujeres jóvenes y también para las chicas. Chicas, si quieren un desafío correcto y apegado a la palabra de Dios, probablemente puede ser algún problema que están pasando en familia y dicen, es que yo no quiero hablar a mi mamá porque este problema involucra a mi mamá. Por eso mejor le voy a pedir consejo a mi amiga. Error, graso error. Ahora, ¿por qué lo hacen o por qué lo hacemos? Porque queremos escuchar algo que nos diga lo que queremos oír. Eso es lo que queremos, que nos digan, mira, tal y tal cosa. Eso queremos. Pero chica, chico, en este caso también con los varones jóvenes, si quieres escuchar un verdadero consejo de Dios para tu vida, busca a una mujer mayor. La sabiduría y la experiencia que Dios les ha dado está aquí. Lo que tus amigos o amigas te pueden decir está 2 pisos abajo. Proverbios es clarísimo al respecto. Hermanas tienen un rol enorme. Hermanas mayores tienen un rol enorme. No solamente guerrear en oración y guerrear e interceder y hacer cosas por la iglesia como grupo, también mentorear a las mujeres jóvenes. Poder abrir esos espacios, poder orar y permitir en esas pequeñas conversaciones y comunicación que el Señor hable a esas mujeres jóvenes a través de su vida. Porque el día de mañana que usted no esté, va a haber un conocimiento que Dios ya le dio a usted que no va a poder ser transmitido. Dios quiere que todo ese caminar y peregrinaje que usted ha tenido pueda seguirse reproduciendo. Tienen un rol clave. Y jóvenes, chicos y chicas, efectivamente tenemos un regalo del Señor en todos nuestros ancianos y ancianas. Escúchenlos. El pasaje dice que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables y sujetas a sus maridos. Habla mucho acerca del hacer, del hacendoso. Saben, recientemente, el día de ayer con los jóvenes conmemorábamos la Reforma. Y si hubo un énfasis que hizo la Reforma, fue que al lavar platos
al cocinar, al trabajar, yo puedo crecer en mi relación con Dios. Puedo santificarme si esas cosas las hago para Dios. La Reforma hizo mucho énfasis en que todos como cristianos somos sacerdotes universales. Calvino dijo, una mujer, lo mencionaba ayer, una mujer que está barriendo en su casa, si lo hace para Dios, es mucho más santa y está trayendo más gloria a Dios que aquella persona que está orando, cuyo corazón está alejado del Señor. Y por eso nos habla acerca de volver a nuestro trabajo. Y yo sé, en este caso habla de mujeres que se quedaban en casa. También hay mujeres que están afuera trabajando. En ese trabajo santificas a Dios. Tu trabajo es para gloria de Dios y trae alabanza a Dios si lo haces de manera correcta. Y ojo, también habla acerca de sujetarse al liderazgo espiritual que Dios ha puesto en su hogar, en cabeza de su esposo. Y es interesante, esposos, porque luego llega el codazo, ¿verdad? Y el codazo de la mujer viene de vuelta más fuerte. Es interesante que el llamado no es al varón, no es sujeta a tu esposa. Todo esto es algo que una mujer puede hacer movida por el Señor, no al revés. Y hay una última frase ahí que llama mucho la atención. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo daba esa instrucción? Y todos diremos, bueno, pues es que ahí habla del testimonio. Sí, del testimonio, solo que hay que tener mucho cuidado con la palabra testimonio, porque a veces las personas cuidan el testimonio no para gloria y honra de Dios, sino para gloria y honra mía. Yo quiero cuidar mi testimonio porque soy un hombre de bien. Si nuestro testimonio no está ligado con el deseo de honrar y alabar a Dios, no sirve de nada, es orgullo. Y al contrario, en lugar de servir de algo, es tropiezo. Y finalmente, el versículo 6, ya vimos el reto intergeneracional para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes que debían de ser instruidas para hacer luz, para traer bendición de Dios a sus hogares. Y ahora también entonces se le da un consejo a los jóvenes. El de los jóvenes pareciera corto, y es corto, pero es muy poderoso. Dice el versículo 6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. En este caso hablamos a jóvenes mayores de 12 años. Ubicando las edades de nuestra casa club, yo creo que todos los jóvenes aquí son mayores de 12 años, ¿verdad? En una época de impulsos ardientes, en una edad de impulsos ardientes, ¿qué tenían que ser los jóvenes? Prudentes, de mente sobria, que se dominen a sí mismos. Juan Crisóstomo dijo, nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y las locuras. De nuevo, nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y las locuras. Quiero citar un pasaje de un estudioso de apellido Hendrickson. Dice, por lo tanto, en todo sentido, sea que la atención se dirija hacia la moral o de la doctrina, los jóvenes deben de ponerse bajo la disciplina del Evangelio y deben de guardarse contra las desviaciones, ya sean provenientes de las malas inclinaciones de su propia naturaleza pecaminosa o por las opiniones y costumbres que prevalecen en el mundo pagano que los rodea. Y sí, estoy hablando de Bad Bunny. Ojo, nos reímos, pero jóvenes a su alrededor tienen un mundo de costumbres paganas. No deben jamás poner sus propias conclusiones, sentimientos o ambiciones
por sobre la voluntad de Dios. Deben aprender a dominarse a sí mismos. El ser prudentes implica ejercer el dominio propio, ser sensato. ¿Qué significa ser sensato? Que a la edad que tienen, en lugar de ser dominados por el querer aparentar algo, el querer recibir la atención de alguien o de algo, deben de ser prudentes. Y este es un desafío enorme. Ahora, jóvenes mayores de 12 años, pues a Tito también se le llamaba joven. No estamos únicamente hablando de adolescentes. Yo no sé si me puedo incluir ahí. Mi ausencia de cabello cada vez más grande me dice que no, pero parece que caigo en estas edades, entonces parece que sí. En una época de nuestra vida, 30, 25 años, 28, en la que queremos producir y somos seducidos por todo aquello que nos invita a hacer, somos llamados a ser sensatos, a ser prudentes. Ahora, ¿cómo podemos enlazar todo esto? La pregunta inicial era acerca del conocer y saber. Y la pregunta que hacíamos es, ¿se puede conocer a Dios sin caminar con Dios? Cuando vamos a iglesias nuevas siempre revisamos cuál es su declaración doctrinal, si tienen buena doctrina. Parecería que el apóstol Pablo incluiría no solamente la declaración doctrinal, sino la acción de iglesia. Y ahí preguntaríamos, ¿pasaríamos el filtro de la sana doctrina? ¿Somos una iglesia de sana doctrina cuando no cumplimos con estos requisitos? Cuando en lugar de instruir a las mujeres jóvenes, las mujeres ancianas se dedican a juzgar en vez de enseñar. Cuando se dedican a chismear en vez de dar gloria a Dios y reproducir la bendición que tenemos en su palabra. Somos una iglesia de sana doctrina cuando los hombres mayores siguen siendo dominados por el orgullo, por el deseo de aparentar, por el deseo de tener y de controlar. Somos una iglesia de sana doctrina si las mujeres jóvenes no pueden pedir consejo y no pueden aceptar que alguien más las instruya. Somos una iglesia de sana doctrina si los hombres jóvenes no nos sujetamos a nuestras autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Si no pedimos consejo a personas que Dios ha puesto con más edad que la que tenemos nosotros y con más recorrido espiritual que nosotros. ¿Somos una iglesia de sana doctrina? Somos una iglesia de sana doctrina cuando los jóvenes son controlados por sus deseos y caprichos. Por más que tú digas, sí, yo conozco de Dios y yo puedo recitarte lo que Dios es y lo que Cristo es, la evidencia diría, no, tú no conoces la sana doctrina, porque la sana doctrina no se conoce, se vive. La sana doctrina no se puede conocer únicamente sin practicarla. Y ese es el consejo que nos da Pablo y el Señor a través de Pablo. Yo pensaba al terminar esto con mi relación con mi esposa y preguntaba, ¿puedo conocerla si no la amo? Si no paso tiempo con ella. Miren, podría parecer que sí, porque yo podría preguntarle a sus padres, preguntarle a su hermana, preguntarle a todo el mundo información acerca de ella. Pero si yo no he pasado tiempo con ella, no puedo conocerla. ¿Conocemos el amor de Dios sin caminar con Dios? Probablemente no. Y probablemente diríamos como Job, de oídas te había oído. Yo pensaba que Dios era amor, pero ahora sé que Dios es amor. Yo pensaba que Cristo era mi Salvador, pero ahora sé que Cristo es mi Salvador.
sana doctrina va de la mano en el creer con el actuar. Me gustaría terminar únicamente con cuatro conclusiones. 5, perdón. Primero, nuestra fe no se trata de nosotros, sino de Dios. Podemos ver este pasaje, incluso viéndole al final, la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito de nuestro actuar no es hacia nosotros, es hacia el Señor. Porque si es hacia nosotros no podremos llevar a cabo el consejo que Dios nos ha dado en su palabra. Nuestra fe no se trata de nosotros, sino de Dios. 1. 2. La sana doctrina va de la mano con un cambio de corazón. 3. La gente busca salvarse por saber o conocer la verdad. Las mujeres ancianas que eran llevadas por doctrinas, llegaba el nuevo maestro y les decía, mira, yo conozco la nueva doctrina, y ahí se buscaban salvar por saber o conocer. El consejo de Dios es que la verdad se cree, se vive y se practica. La verdad se cree, se vive y se practica. Número 4, nuestra meta siempre debe de ser que Dios sea glorificada. Y por último, conocer a Dios es caminar con Dios. Y regreso al pasaje de Génesis cuando se hablaba de Enoc. Caminó Enoc con Dios. Conocer a Dios es caminar con Dios. Y más adelante vamos a ver en Tito, en el mismo pasaje del capítulo 2, está el fundamento que le da sostén a todo esto previo y a todo lo posterior. Y es Cristo. Y no puede ser más que Cristo. O es Cristo o es nada. 1, nuestra fe no se trata de nosotros, sino de Dios. 2, la sana doctrina va de la mano con un cambio de corazón. 3, la verdad se cree, se vive y se practica. 4, nuestra meta siempre debe ser que Dios sea glorificado. Y 5, conocer a Dios es caminar con Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias te damos, Señor, esta mañana por habernos recordado que conocerte a ti es caminar contigo. Caminar con Dios. La sana doctrina de la cual tú nos hablabas no podía quedar ni puede quedar en un asentimiento de la verdad, porque asentir a la verdad no es conocer la verdad. Señor, tantas veces hemos sido llevados por malas influencias que nos hacen creer que podemos separar conocerte de caminar contigo. Señor, gracias por recordarnos esta mañana el llamado intergeneracional que nos das y que nos haces. Salimos retados, Señor, hombres mayores, mujeres mayores, hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Todos salimos retados a caminar contigo, a vivir la verdad. Señor, y cuando yo leía esto, me hacía la pregunta, ¿estoy caminando contigo? Y creo, Padre, que la única respuesta es lanzarme a tus pies, pedir por tu misericordia y pedir que tu Espíritu Santo sea el que haga la transformación, Señor. Recuérdanos cada día que el Evangelio es de todos los días. Señor, porque únicamente cuando he muerto yo a mis pecados y a mi forma de pensar y a mi salvación es que puedo pedir consejo. Solamente cuando yo he muerto a mis deseos y caprichos es que yo puedo amar con pureza y ser prudente como padre. Únicamente cuando yo abandono mi deseo de ser justo y mejor que otros, puedo, en lugar de chismear de una mujer joven, instruirla. Solamente cuando he muerto a ese deseo y esas ideas que me dicen que el joven sabe más, solamente cuando muero a esos deseos es que puedo pedir consejo de una persona a quien tú has dado más sabiduría. La cruz, Señor, está en el centro de todo.
y reconocemos, Señor, que examinados a la luz de tu palabra, solamente somos justificados por Cristo. Solamente el manto de justicia que Jesús ha puesto sobre nosotros nos permite ser justos ante ti. Señor, hoy decimos y declaramos, confrontados con tu palabra, desafiados con tu palabra, reconocemos que nuestras faltas, Señor, son muchas. Pero tu gracia, Señor, es mayor. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.